Terminamos de ver todos los temas y pues bienvenidos jóvenes y bueno, pues comenzamos. Bienvenidos a nuestra semana número 3. Ya saben que mi nombre es Mariana Carlos Bautista y nuestro grupo es el M4C2 Generación 31 y el grupo es el 046. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? La forma de evaluación, los recursos de la actividad integradora 5 y 6, dudas y preguntas al final. Al final entre comillas, porque digo, si alguien llega a tener alguna duda, pues me lo puede hacer saber, ¿no? Y en ese momento detengo para seguir explicando, ¿no? Y bueno, en esta semana número 3 tenemos 2 actividades integradoras con un valor de 7% cada una de ellas. Nuestra actividad socioemocional, pero esta actividad la van a trabajar con la tutora. Esta sí tiene un peso de un 5% de su calificación, además de la actividad en plataforma, ¿no? Todas las actividades en plataforma se cuentan, ¿no? Desde abrir los recursos, resolver las actividades formativas. Además, esta semana tenemos 2 cuestionarios extras para calificar a su tutora y para calificarme a mí. Con todo eso les va a dar a su 1,25% para que la próxima semana los acumulen y hagan un total de otro 5%, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver y estar trabajando en esta semana. Nuestra semana número 3 o en la unidad 3 se llama Leer y Escribir para Conocer y Comprender mi Mundo. Ya el título me está diciendo de qué va a tratar. Seguimos analizando textos literarios, ya vamos a ver los últimos pasos para el análisis. Y en este Leer y Escribir, pues eso van a leer y ahora ustedes van a escribir un texto, ¿no? Ahora les va a tocar ser esa parte de escritores, ¿no? Para conocer y comprender mi mundo, pues sí, ya sabemos que todos los autores reflejan su contexto, ¿no? En el que viven. Nuestro propósito es analizar cómo los textos clásicos siguen representando situaciones vigentes y cómo en la actualidad se produce literatura tanto en formatos convencionales como no convencionales, ¿no? Ya no los vemos así como aparecen en ese libro, ya lo vemos aquí en internet, ¿no? Y nuestro aprendizaje esperados esta semana es reflexionar sobre las experiencias estéticas. Es un tema nuevo que vamos a estar viendo y que lo vamos a ocupar en la semana también de integración. Vamos a reconocer en los textos clásicos imágenes actuales, otro tema nuevo. Vamos a estar viendo constantemente en la literatura que los temas, sobre todo los de los clásicos griegos, se van a estar retomando en todos los movimientos literarios, ¿no? Por eso se les llama clásico, ¿no? Vamos a reconocer cómo la literatura se presenta una nueva idea acerca del ser humano y vamos a ver qué es lo lúdico, ¿no? Y lo vamos a analizar con el texto que vamos a leer en la actividad integradora número 5. Vamos a retomar recursos del módulo 2, sobre todo de oralidad y escritura, la redacción y todo lo que deben de llevar. Aunque ustedes ya hicieron textos orales, van a volver a hacer un texto oral, vamos a volver a ocupar esos mismos recursos, ¿no? Van a producir textos porque van a volver a escribir y vamos a obtener aprendizajes y recuperar los del módulo 1, el papel de la tecnología en las actividades cotidianas y la comunicación para apreciar y valorar las formas emergentes de literatura, ¿no? Y eso es lo que vamos a recuperar muchos temas de módulos pasados, ¿no? Sobre todo del 1, del 2, y es obvio que lo sigamos viendo, ¿no? Porque así les va a pasar en otros módulos, van a seguir rescatando, ¿no? Y nuestra actividad integradora número 5, que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales, nos menciona que a lo largo del módulo hemos revisado la estrecha relación entre el autor y sus obras y el mundo en que vive, ¿no? Ya sabemos que para que el autor pueda escribir, siempre va a agarrar de parte de lo que él está viviendo, ¿no? Y va a reflejar y va a hacer una crítica, ¿no? De lo que le sucede a él, ¿no? O a su entorno social. Produciendo un poco más al respecto, vamos a revisar el recurso que se llama literatura y el mundo, el impacto de la literatura en la sociedad. Vamos a ver oralidad y escritura y producción de textos. También vamos a ver otro recurso que se llama Para saber más, Sócrates y los sofistas, que nos va a ayudar a contextualizar y comprender el texto que vamos a leer de Las nubes de Aristófanes, ¿no? Vámonos a nuestro primer recurso. Se llama Impacto de la literatura en la sociedad. Nos menciona que los clásicos se consideran como tal porque tocan imágenes que son vigentes y siguen repercutiendo en la actualidad. La literatura grecolatina marca ese canon, ¿no? Y lo vemos muy seguido, con muchos temas del amor, odio, venganza, siempre lo vamos a estar viendo y vamos a rescatar esos clásicos, sobre todo de la literatura y de la mitología griega, lo vamos a andar reproduciendo y tocando, ¿no? Por ejemplo, el concepto de amor romántico que tenemos actualmente, que se ve reflejado en el arte y en el texto literario clásico que nosotros vemos, es el de
del Renacimiento de William Shakespeare, del de Romeo y Julieta, pero resulta que este tema de este amor imposible no lo creó William Shakespeare. Él ya había leído acerca de la mitología griega, donde Eros se enamora perdidamente de una terrícola, ¿no? Y estos dos tienen un amor imposible, que por más que hace Eros para que ella se enamore de él, bueno, los dos no logran tener ese amor, ¿no? Y este amor nunca se consolida, ¿no? Porque los dioses, sus padres no quieren que su hijo se case con una terrícola. Y además él se enamora de ella no se enamora de él, ¿no? Bueno, él hace hasta lo imposible porque ese amor se logre y no se logra, ¿no? Esta misma temática va y la agarra nuevamente William Shakespeare, de este amor imposible, donde dos familias que se enfrentan, que tienen problemas, no logran consolidar su amor por estas venganzas tontas de las familias, ¿no? Aunque ella hace un plan para tratar de huir con Romeo y tratar de que sean felices, pues no se logra, ¿no? ¿Por qué? Porque en la temática original, que es la de Eros, tampoco se logra, entonces se va a seguir retomando, ¿no? Y si leemos varios textos de la literatura actual, podemos darnos cuenta que hay muchas novelas, hay muchos cuentos donde nos hablan de este amor imposible, que se aman muchísimo, pero que no se logra consolidar ese amor porque algo se lo impide, ¿no? Y así vamos a ver por qué estamos viendo este tema, porque resulta que vamos a leer un texto de Las nubes de Aristófanes, donde se toma una temática que sucedió hace más de 2000 años y que se ve reflejada en la realidad, ¿no? Y por eso es que lo estamos viendo, ¿no? No crean que ese tema que vamos a analizar es actual, ¿no? Ese ya tiene milenios que se va a tratar. También nos menciona en el impacto de la literatura en la sociedad que hay elementos lúdicos que nos van a ayudar a analizar, a reflexionar, a reírnos sobre las situaciones que estén pasando. También nos va a ayudar a divertirnos, a que esta literatura nos ayude a complacernos, ¿no? Y que nos haga vivir situaciones felices, ¿no? También de tristeza, de alegría, de enojo, porque hay cosas que no nos van a aparecer en un texto, ¿no? El siguiente recurso se llama, que lo vieron ustedes ya en el módulo 1, oralidad y escritura. En él nos menciona que para que nosotros podamos escribir un texto, porque lo van a hacer en la actividad integradora número 5, tenemos que hacer este proceso de escritura. El primero es la planeación. ¿Qué tengo que hacer? Después de haber leído Las nubes de Aristófanes, voy a ubicar bien el tema, voy a hacer un análisis de fondo. ¿Cuál es el tema, no? Pues el tema es de un hombre que quiere consentir tanto a su familia que llegue a endeudarse y no puede pagar, ¿no? Ya tengo bien definido mi tema. Ahora el propósito, ¿qué voy a hacer? No, voy a buscar un texto, voy a hacer un texto narrativo, en especial un cuento, le voy a poner su título, es más, aquí les dejé más o menos en Ciudad Ceiba, donde siempre pasan cuentos. ¿Qué debe tener mi cuento? Pues un título, ya sé de qué iba a tratar mi tema, ya lo tengo bien ubicado, le voy a inventar esos personajes, y a partir de ello, de esta estructura de este texto narrativo, voy a empezar a escribir, ¿no? Ya cuando empiece a escribir la estructura de título, introducción, desarrollo y desenlace, verifico y reviso que mi texto esté bien redactado, que sea muy claro, ¿no? Para que sea muy claro, yo les aconsejo que se lo lean a otra persona, y si hay un hueco por ahí que no es entendible, bueno, la otra persona que los está oyendo les va a decir, por aquí no está claro esta idea, ¿no? Y bueno, pues al final pues, lo van a corregir, ¿no? Este proceso de escritura pues siempre lo vamos a hacer, no solamente en los textos narrativos, en todos los textos que escribamos, siempre vamos a ver el tema, propósito, a quién va a estar dirigido, el tipo de texto que voy a hacer, después voy a decir directamente a mi narración o a mi exposición, lo que yo vaya a realizar, ¿no? Al final pues voy a revisarlo para, por último, corregirlo, ¿no? Y en este mismo recurso nos dice que no solamente escribimos, también narramos, porque resulta que antes de que ustedes escriban, van a narrarlo, van a realizar un texto oral a partir de estos elementos de la oralidad, ¿no? De que tengan buena dicción, es decir, que todas las palabras se entiendan completamente bien, que haya fluidez, que haya ritmo, gesticulaciones. Híjoles, yo les recomiendo mucho que hagan gesticulaciones, porque estas gesticulaciones son las que le van a ayudar a los personajes a darle esa entonación que se necesita de suspenso, de terror, ¿no? Y de repente llega este monstruo. Entonces es muy importante gesticular, ¿no? Para que el que nos escuche logre captar en nuestra voz esas emociones, ¿no? Y bueno, obviamente, igual que en los textos escritos, también hay géneros de oralidad, hay diálogos y monólogos. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer un monólogo con una narración del texto que ustedes, antes de escribirlo, ustedes lo van a narrar, más o menos cómo va a quedar, ¿no? Y bueno, el siguiente recurso que ustedes también ya lo revisaron en módulos pasados, se llama producción de texto.
que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Nos dice que hay 4 procesos en esta producción de textos, ¿no? Que el primero es el conocimiento del escritor, es decir, el escritor requiere conocer el tema. Ya terminamos de leer nuestro texto de las nubes de Aristófanes, ahora sí ya sé cuál es el tema. Este papá que por quererle dar todo a su hijo lo consiente de tal manera que se queda en la quiebra y no tiene dinero para pagarle a los acreedores. Y este señor decide y dice, yo no le voy a pagar a nada, a nadie, ¿no? Es más, que se ponga a mi hijo a trabajar, ¿no? Porque gracias a él logré esas deudas, ¿no? Ya tengo bien claro mi tema. ¿Quién va a ser mi posible lector? Pues va a ser un maestro. ¿Cuál va a ser su estructura? Vamos a hacer un texto narrativo, va a tener obviamente un título, una introducción, perdón, un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Donde voy a tener bien ubicado cómo va a comenzar mi historia, ¿no? Cómo la quiero comenzar. Todo sucede aquí en la Ciudad de México, en el año de como yo lo quiera, cómo quiero contextualizar el inicio, cómo quiero que la otra persona se imagine, ¿no? La historia o dónde está sucediendo. Todo sucede en un parque, ¿no? O estaban en la recámara, y ya con eso decir recámara nos empezamos a imaginar, ¿no? Estaban viendo todo la tele cuando de repente tocan a la puerta. Era el acreedor, todos nos escondimos, guardamos silencio porque no queríamos salir. Y es cuando empezamos, ¿no? A imaginarnos. Ustedes se van a dar más o menos cuenta cómo quieren iniciar su cuento, ¿no? En este mismo recurso nos habla que hay otra segunda fase que se llama planificación. Esta planificación lleva varios subprocesos. En este subproceso nos dice que el primero es la generación de ideas, ¿no? Yo ya tengo todas mis ideas, más o menos de cómo va a iniciar, cómo va a continuar la historia y cómo va a terminar, ¿no? Veo que este papá empieza a tratar de no pagar los acreedores, se esconde de ellos, ¿no? Y empieza a regañar a toda su familia, a sus hijos. Bueno, voy generando estas ideas, ¿no? Voy recuperando la información que me hace falta para que quede muy claro mi idea. A esta parte de la retórica se le llama inventio, y es donde se rescata la memoria y la información que tenemos sobre el tema o vamos a ir buscando, ¿no? La otra es la organización de ideas. Aquí es donde ya vamos a trazar mis ideas, ¿no? Ya las tengo bien claras, voy a iniciar con esto, voy a seguir con estos hechos y al final voy a terminar con esto. Va a ser un final inesperado, ¿no? A esta siguiente parte se le llama dispositivo, y es otra parte muy importante de la retórica. Y por último vamos a establecer los objetivos, que esos objetivos son los que van a guiar el proceso de escritura. ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿No? Que tengo que ubicar bien esos objetivos, ¿no? El tercer proceso de la producción de textos es la textualización. Aquí es donde ponemos ya todas las ideas que hemos generado, ya las ponemos en el papel, ¿no? Ya estoy haciendo mi estructura de mi narración, poniendo la introducción, y yo dale con la introducción, con el planteamiento, con el desarrollo, el desenlace, y al final colocan siempre el título. ¿Por qué al final? Porque al final ya más o menos dependiendo de cómo vean su historia, de cómo vaya agarrando este ritmo su historia, ustedes al final le colocan ese título, el que ustedes crean que sea más apropiado para ese cuento que ustedes están narrando, ¿no? Todo sucede en la Ciudad de México, las deudas de un padre, los hijos, no sé, le quieren poner los hijos que no comprenden a sus padres, no sé, el título que ustedes le quieran dar, pero que englobe todo este texto narrativo que ustedes van a escribir. Y por último tenemos la revisión, ¿no? Ya sabemos que después de escribir, igual que en el otro recurso nos mencionaba, hay que fijar que no tenga errores de redacción, como de cohesión en el discurso, es decir, que todo vaya bien cohesionado, que todas las ideas vayan bien unidas. Obviamente igual en la sintaxis, ¿no? Que si estamos hablando en todas las categorías gramaticales, en el género de todas las palabras, todas esas palabras deben de ir, por ejemplo, en femenino, todas las demás en femenino, ¿no? Para que no se pierda y no haya después esos problemas de concordancia gramatical, ¿no? Igual en el número, si estamos hablando en plural todos y en singular todos. Y me parece, Angelina, adelante. Buenas tardes. Una duda. El texto que vamos a realizar es en base al texto que está en la plataforma. Bueno, más o menos ese planteamiento que está en la plataforma, vamos a generar un nuevo texto nosotros. Sí, a partir de ese. De hecho, ahorita más adelante, aquí ya tengo, lo vamos a leer para que vean ustedes cómo es que lo vamos a ir generando y qué vamos a hacer de ahí. Pero sí, es a partir de ese.
y ahorita les sigo explicando cómo. Y bueno, y en este siguiente, en el mismo recurso, perdón, en este siguiente video nos habla muy bien qué es un texto literario, ¿no? No lo vamos a ocupar para hacer nuestro cuento, pero sí lo vamos a ocupar para participar en la actividad integradora número 6, que es la del foro, ¿no? Yo creo que este video debió de haber ido en los recursos para la actividad número 6, no en ¿no? Porque producción de textos, bueno, sí, nos deja muy claro que es un texto literario, nos menciona que es un texto literario, que tiene parte de una temática de unos personajes, donde trata de transmitirnos a todos sentimientos y emociones a partir del contexto del autor. Y nos explica que es un texto literario. Y un texto no literario es aquel que me da solamente información, me expone información, argumenta información, ¿no? Y no es lo mismo un texto literario y no literario. De hecho, así lo tenemos muy bien dividido. Cuando hablamos de textos literarios, inmediatamente me imagino un cuento, una novela, un poema, una obra de teatro, una canción, pero cuando digo un texto no literario, luego me estoy imaginando la Constitución Política de los Estados Unidos, ¿no? Me estoy imaginando un blog de información, un periódico, ¿no? Y hay que saberlo distinguir, porque este recurso lo vamos a ocupar muchísimo en la actividad integradora número 6. Y bueno, ahora sí, vámonos a nuestra actividad integradora número 5, lo que nos decía Angelina, y ahora vamos a saber de dónde vamos a sacar esa historia, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer, ¿no? Se llama literatura clásica y situaciones actuales. El propósito es identificar situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos en la literatura por medio de la escritura de un texto literario, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a crear un texto literario que quieran. ¿Quieren hacer una obra de teatro? Hagan una obra de teatro. ¿Quieren hacer un poema? Hagan un poema. ¿Qué es lo más fácil? Hagan un cuento. Además de que recuperen aprendizajes previos sobre las diferencias entre la oralidad y la escritura, que ya vimos que hay gran diferencia. Los dos son textos narrativos, si lo queremos utilizar como un cuento, pero uno va a estar obviamente escrito con letras y el otro pues lo vamos a hablar. Cuando narres su cuento de manera oral, ¿no? Y bueno, van a crear dos textos, ¿no? Y los dos textos podemos utilizar esa página que les di de Vocaro, que se me hace mucho más fácil porque nada más ahí inmediatamente que graben les da el enlace, ya no hay necesidad que la suban a la nube, que lo graben, lo descarguen, lo comparten y que les den los permisos, ¿no? Siempre Vocaro es más fácil, ¿no? Que al ratito se los vuelva a dejar otra vez en el foro aprendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer la reseña de las nubes. ¿Alguien quiere leer la reseña de las nubes? ¿Alguien que diga yo? Yo la quiero leer. Miren, aquí la tenemos, nuestra reseña de las nubes. Vamos a leer un cachito. De hecho, está bien chiquitito, ¿eh? ¿Alguien dice yo? Pueden levantar la mano. Anímense. Ok, dejen. Ya hubo un voluntario, una voluntaria. Erika, si quieres abrir tu micrófono. Sí, ya. Dice, reseña las nubes. Entrepsiades es un hombre de cierta edad, aparentemente un labrador acomodado, a quien su boda con una mujer de alcurnia y el hijo de ambos, Fídipes, apasionado por la cría de caballos, le han puesto al borde de la ruina. Vecino del caviladero de Sócrates, donde enseñan a hacer pasar lo malo por bueno, crítica usual contra los sofistas. Pretende enviar allí a su hijo para que aprenda algunos argumentos para deshacerse de sus acreedores. Pero Fidipides se niega y Entrepsiades decide ir él mismo. Al acercarse al edificio se encuentra con un discípulo que le muestra la agudeza de Sócrates con unos ridículos argumentos. El discípulo deja a Entrepsiades con Sócrates, quien se encuentra suspendido en una cesta, estudiando el sol. Sócrates, para demostrar que Zeus no existe, llama a las nubes diosas de rayo y truenos. Al preguntar Entrepsiades por qué motivos son mujeres, Sócrates le explica que se transforman en lo que quieren según a quien vean, argumento que el autor usa para burlarse de ciertas personalidades de la época. Tras anunciarle a Entrepsiades las bonanzas de la nueva educación, entran juntos al edificio. Sócrates intenta enseñarle lo básico sobre poesía y pensamiento, pero Entrepsiades no logra aprender nada, y en todos los temas de poesía y pensamientos lo confunde con situaciones de la vida cotidiana.
Sócrates marea a Estrepsiades con largas retahílas de incomprensibles palabras, y al poco tiempo Estrepsiades es expulsado. Las nubes le aconsejan enviar a su hijo en su lugar. Estrepsiades obliga entonces a Fidipides y acude a Sócrates para presentárselo. Sócrates lo admite, pero Fidipides debe decidir entre el argumento justo y el argumento injusto. El argumento justo le dice que él enseñará de la manera antigua a ser fuerte y respetuoso, y a sufrir y aguantar. El argumento injusto le dice que no tiene por qué sufrir y aguantar, y que le enseñará a no avergonzarse de nada, a vivir la vida y engañar a cualquiera con la palabra. Fidipides se decide por el argumento injusto. Estrepsiades se da cuenta de que el día en que debe pagar sus cuentas ya ha llegado. Llega el acreedor 1 y Estrepsiades, con los absurdos que ha aprendido, logra echarlo de su casa. Llega el acreedor 2 y sucede lo mismo. Ambos, sin embargo, piensan llevar a juicio a Estrepsiades. Fídipe regresa a casa hecho un maestro en el arte de convencer a la gente. Estrepsiades está contento, porque piensa usar las habilidades de su hijo para librarse del juicio. Sin embargo, Estrepsiades sale hecho una furia de su casa porque Fidipides lo ha golpeado. Fidipides argumenta que es justo pegarle a su padre, pues es en su beneficio, tal como lo hacía él cuando Fidipides era pequeño. También argumenta que es igual de justo pegarle a su madre por las mismas razones. Discuten y casi convence al padre con sus argumentos. Estrepsiades, alarmado y harto, acude a la casa de Sócrates y la quema, con lo que sus discípulos mueren. Muchas gracias, Erika, por tu participación. Y como verán, esta reseña de las nubes es a grandes rasgos de lo que trata, ¿no? El segundo paso que aquí nos dicen es que nosotros vayamos a leer el texto de las nubes hasta la página 22. Es muy importante que lo hagamos hasta esta página porque, como ya nos mencionó Erika, aquí viene la historia. Erika nos lee de lo que trata todo el texto, ¿no? Pero nosotros vamos a leer hasta la página 22, ¿no? Hasta donde Estrepsiades llega a pedirle ayuda a Sócrates para que le enseñe a argumentar y no pagar, ¿no? Aquí, si ustedes lo empiezan a leer, dice Estrepsiades, ay, Zeus soberano, qué larga es la noche, es interminable. Y él estaba súper angustiado. Imagínense que les vengan a estar cobre, no tengan con qué pagar, pues la angustia es terrible, el pobre no puede dormir, ¿no? Y es de noche y él rezándole a Zeus, ¿no? Nunca se hará de día, se le hacía la noche eterna al pobre, ¿no? De la angustia. Bueno, yo creo que todos hemos tenido algún problema que no hemos podido ni dormir, ¿no? La verdad es que he oído hace un rato cantar el gallo, pero los esclavos aún están roncando, ¿no? Antes no hubiera pasado esto, maldita seas, guerra maldita, por tantas y tantas cosas, cuando ya ni siquiera puedo castigar a los esclavos, ¿no? Y el pobre estaba súper angustiado, ¿no? Porque ya no sabía ni cómo pagar, ya quería que amaneciera para poder hacer algo, ¿no? Tampoco el chico se despierta, o sea, se refiere a su hijo, en toda la noche, mira cómo se tira pedos, bien envuelto con 5 mantas, en fin, si os parece, vamos a roncar bien tapados, ¿no? Y aquí es donde vemos esos elementos lúdicos, porque si esto es un texto dramático, esto es un texto diseñado para ser representado, ¿no? Imagínense todos, de ahora sí, a taparse todos y a empezar todos, como bien dice, echarse, como lo dice Estrepsiades, no pedos, ¿no? Pero él lo dice de manera enojada. Nada, no puedo dormir, pobre de mí, mórdido como estoy por los gastos, los becerres y las deudas, por culpa de este hijo. Y ahí empieza a contar qué es lo que le sucedió, ¿no? Y nos empieza a narrar que él se enamoró de una chica, pero de una chica que no pertenecía a su clase social, ¿no? Él era un hombre muy trabajador, campesino, dedicado a la siembra, ¿no? Era un hombre que tuvo dinero porque se metió en deuda, porque trabajaba mucho, era un hombre muy trabajador, pero como quería complacer en todo a su esposa, y obviamente después de que nació su hijo, su esposa decía, no hay que comprarle, no le regañes, y esas mamás que consienten, y no le regañes al niño y cómprale esto porque ese niño lo necesita, y bueno, el señor le compraba todo, ¿no? Para complacer a su esposa y al niño, ¿no? Llega un momento que este muchacho pues crece, ¿no? Ese muchacho pues imagínense, un hijo
hijo que se le da todo, que no tiene límites, que exige y que exige y que exige, y este muchacho y este niño no hace nada, no retribuye, no sabe que para obtener algo hay que ganárselo, no hay que trabajar, no, él solamente estira la mano y denme y denme y denme. Pues imagínense, ese chico está bien mal educado, grosero, ¿no? Porque todo se levanta y le dice, ay papá, ya cállate y déjame dormir, no me interesan tus problemas son tuyos, no míos, es que cállate. Entonces imagínense qué grosería de un hijo que decir, no, híjole, mi papá tiene muchas deudas, papá, no te preocupes, mira, yo, dime qué necesitas y yo, papá, puedo devolver los caballos que has comprado porque yo tengo afición a los caballos, ¿no? Y a estas apuestas, ¿no? Pues el señor nada, ¿no? Nada, no, su hijo no le daba una respuesta, ¿no? Y él desesperado dice, pues voy a ir con Sócrates que me enseñe a argumentar para que no pueda pagarles a los acreedores. ¿Quién era Sócrates? Sócrates, y lo vamos a ver aquí más adelante para saber más. Sócrates era uno de los filósofos más importantes. Fíjense, fue maestro de Aristóteles, el filósofo más importante del occidente, el filósofo griego, ¿no? Resulta que Sócrates no sabía leer ni escribir. No, ustedes se meten a internet, no van a encontrar un texto de Sócrates, porque no sabía leer y escribir, pero era un filósofo impresionante. Ayudaba a todos a hacer un análisis de la vida, para qué estábamos aquí, ¿no? Y obviamente todo lo que él iba enseñando, Aristóteles todo lo escribió, por eso hay escritos de él, porque Aristóteles lo escribía, ¿no? Y decía, mi maestro me enseñó esto, me enseñó aquello, ¿no? Por eso sabemos de Sócrates, ¿no? Y además de otros escritores como Aristófanes, que fue el que escribió el texto de las nubes, que nos habla de de Sócrates. Y Sócrates era una persona que les gustaba mucho enseñar, ¿no? Se paraba en las plazas, se paraba en los mercados, donde él quisiera, ¿no? Donde se le pegara la gana y le diera la posibilidad de poder enseñar, y como ya todo el mundo lo conocía, que con ese podía estudiar y aprender muy bien, él se sentaba y esperaba que la gente llegara, ¿no? Y llegaba y se paraba 1, 2 y 3, y le iba preguntando a la gente, ¿qué son las nubes, no? Por decir un ejemplo. ¿Qué son por qué llueve? Y Sócrates les decía, ¿tú por qué crees que llueve? Pues porque Zeus manda la lluvia, o porque Zeus está enojado, o porque Zeus se le pega la gana, o está llorando simplemente, por eso está lloviendo. No, a ver, piensa, ¿por qué crees que está lloviendo? ¿Te has fijado que cuando hace mucho calor, los lagos o el agua desaparece, se evapora? Sí, ¿a dónde crees que se va? Y él le hacía preguntas y preguntas y preguntas, y las personas que estaban a su alrededor contestaban, pues yo creo que se va a ir evaporando al cielo. Cuando se junta varios de este vapor, ¿en qué crees que se convierte? Pues en nubes. ¿Y qué sucede cuando las nubes se recargan? Pues así como hace calor y frío aquí abajo, también allá arriba. Llega un momento que llega a haber un frío tan grande que de determinada temperatura que hace que llueva. ¿Pero por qué? Y él les iba preguntando y les iba guiando, pero él los iba guiando de tal manera que ellos mismos respondieran, ¿no? Que ellos mismos analizaran, ¿no? Y este tipo de enseñanza se llama mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Según lo que hemos aprendido, ¿no? La mayéutica proviene de esta raíz griega que significa parto, ¿no? Dar a luz, ¿no? ¿Y por qué lo saca él? Porque se contextualiza este aprendizaje de dar a luz como si fuera un parto, porque su mamá era partera, ella se dedicaba a esto, ¿no? A dar a luz y a traer niños a la vida, ¿no? Daba luz, y entonces él decía, pues yo también doy luz, pero no traigo niños, yo traigo conocimiento. Y él decía, todos los seres humanos lo traen ese conocimiento en su mente, nada más que nosotros hay que ayudarlos a que ellos lleguen a ese conocimiento a través de este análisis, a través de estas preguntas de reflexión que todos tenemos que hacernos, ¿no? Y al final de todos tenemos que hacer nada más que pulirnos para lograr ser unos grandes seres humanos. Y es así como él se convierte en un gran maestro. Alumno o persona que se paraba, todos salían aprendiendo algo, ¿no? Y se le juntaba muchísima gente a su alrededor. Hubieran visto, bueno, si ustedes leen textos que hablan sobre Sócrates, la gente se paraba alrededor de él y eran centenares de personas a escuchar a Sócrates y todas sus enseñanzas, ¿no? Y entre ellos, pues, estaban sus discípulos como Aristóteles, ¿no? Y bueno, aquí se contrapone
expone algo muy importante que le pasa a Sócrates. Resulta que en esa misma época había academias como las universidades que conocemos ahora, pero estas academias cobraban mucho dinero para enseñarles. ¿Y qué les enseñaban a estas personas o estos alumnos que iban a estas academias? Les enseñaban a argumentar para que ellos ganaran cualquier discusión, ¿no? En este caso, aquí en la novela de las nubes, y como bien nos leyó su compañera Erika, nos menciona que quería buscar a Sócrates para que le enseñara a argumentar. ¿Y qué les enseñaban a argumentar? Pues a ganar cualquier tipo de discurso, cualquier problema que ellos tuvieran, ellos lo ganaban, tuvieran o no tuvieran razón, no importaba si pisoteaban a las personas, no importaba si otras personas salían perjudicadas, lo importante es que ellos ganaran esa discusión a través de argumentos, ¿no? Justos o injustos, lo que fuera, pero ellos terminaban ganando. Y entonces eso es lo que enseñaban en estas academias, ¿no? Argumentar, les enseñaban filosofía, les enseñaban a pensar, y de repente que la otra persona se equivocara o se perdiera, y ellos siguieron argumentando y de tal manera que siempre ganaran cualquier discusión. Pues resulta que estos académicos se les llama sofistas, y los sofistas pues cobran, ¿no? Y llegó un momento que Sócrates tenía tan embobada a la gente que ya los estudiantes ya no iban a las academias, ya no iban y decían, bueno, voy a dar mi dinero para pagar a la academia. No, mejor me voy con Sócrates, porque resulta que Sócrates no cobraba ni un peso por enseñar, porque él decía, ¿por qué se va a cobrar la educación si la educación debe de ser parte del derecho de un humano, ¿no? Todos los seres humanos deben de tener educación, y esta educación no se debe de cobrar, debe de tener acceso para todas las personas, ¿no? Y es lo que hacía, él no cobraba. De hecho, su esposa le decía, bueno, oye, nos vamos a morir de hambre, por favor, cobra algo, porque mira, nosotros, no hay nadie que aporte a la casa más lo que tu papá te dejó de herencia, y con eso vivió la familia siempre, ¿eh? Y con lo poquito que llegaba a ser la esposa de Sócrates. Entonces un día los sofistas deciden, ¿no? Dicen, ya nos tiene harto Sócrates, nos va a dejar en la ruina, y se juntan alrededor de Sócrates, ¿no? Y empiezan a querían humillar a Sócrates, ¿no? Hacer que toda la gente lo viera mal, y empiezan los sofistas a hacerles preguntas, ¿no? Y Sócrates, ¿tú por qué te crees el gran sabio, no? Y él empezaba, ¿tú por qué crees? Y empezó a hacer lo mismo que hacía con sus estudiantes, ¿no? Utilizar la magia, ¿tú por qué piensas eso de mí, no? Y él les empezaba a dar, y los fue guiando hasta que ellos llegaron a la reflexión, pues de que él no se sentía gran cosa, ¿no? Él era un gran maestro, ¿no? Y bueno, lo que trataron de hacer que fuera una persona de ridiculizarlo, y fue todo lo contrario, ¿no? Se terminaron enojando los sofistas, y la gente se reía de ellos, ¿no? Fue todo lo que les fue perjudicial a los sofistas. Tanto fue la influencia de Sócrates que ya las personas, ya cualquier tema de política, de cultura social, iban a consultar a Sócrates, o iban a ver qué pensaba, oigan, ¿por quién vamos a votar en estas elecciones? Iban corriendo a ver a Sócrates, ¿no? Porque Sócrates siempre llegaba al análisis, ¿no? A partir de todo lo que ellos pensaban, ¿no? Y bueno, llegó un momento que fue tanta su influencia que llegó a afectar al gobierno, y el gobierno ya no lo quería, y entonces mandan a apresar a Sócrates, y le dicen a Sócrates, ¿sabes qué? Después de tantas cosas le empiezan a echar tierra, empiezan a hablar mal de él, tratan de hacer que Sócrates parezca una persona malvada, ¿no? Y mandan a hacer un concurso sobre el tema de los sofistas, pero trataban de hacer que Sócrates se viera mal, y que se inscribe Aristófanes, ¿no? Y ya tenía el tema muy bien planteado, más bien que les habían dado para hacer el tema, y es cuando Aristófanes crea las nubes, ¿no? ¿Y cuál es la temática? Ridiculizar a Sócrates, ¿no? Y aquí en el texto de las nubes nos hacen aparecer a Sócrates como si él fuera un sofista. Estrepsiades va, el personaje de Estrepsiades, que es el padre, va y va a la academia, va a contratarlo, donde él va a pagar dinero para que le enseñen a argumentar y no pagar a los acreedores, ¿no? Cuando primero Sócrates no cobra, ¿no? 2, Sócrates no era sofista. 3, él no tenía academia y no tenía escuela. Y es más, cuando llega Estrepsiades a ver a Sócrates, él dice que él estaba
parado en una canasta colgada que estaba colgada en un árbol, viendo cuántas aleteadas daba una mosca o una abeja, no recuerdo. Imagínense ver a un personaje así, contando cuántas aleteadas de una mosca, pues qué tontería, lo querían hacer como si fuera una persona que perdía el tiempo, una persona ridícula, y lo ponían ahí. Bueno, le dicen que las moscas se le paraban porque no se bañaba, no daban a entender que no se bañaba el pobre, ¿no? Y además que apestaba a rayos, ¿no? Y trataron de hacer ver mal a Sócrates, y no solamente en esta obra de las nubes, sino en todo el juicio y en todo lo que pusieron. ¿Cómo termina la historia de Sócrates? Sócrates es sentenciado a muerte, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué, Sócrates? Si no te retractas de lo que has dicho, y sobre todo porque les decía, una de las acusaciones más graves fue que decía que influenciaba mal a la juventud porque le decía que los dioses no existían, que él sabía que existía un solo Dios, y no esos dioses caprichosos que nada más se regía como Zeus, ¿no? Si se enamoraba de una mujer terrícola, la violaba y tenía hijos, y los dioses eran horribles, los dioses griegos actuaban a su capricho, ¿no? Y él decía que no, que los dioses no podían hacer así, ¿no? Que debe de haber un Dios que es bondadoso, que quiere que seamos inteligentes, que quiere que seamos felices, que nos rijamos con paz, armonía y nos amemos unos a otros. Y él sabía que había un solo Dios, ¿no? Y él sabía también que esta vida en la que estamos en la tierra no es la única, ¿no? Que hay otra vida más allá de la muerte y que esa vida es eterna, ¿no? Y él decía, pues yo no me preocupo, porque yo sé que cuando yo me muera, hay una vida después de esta vida, ¿no? Y lo único que voy a dejar es este cascarón, este equipaje que traigo puesto, y yo voy a seguir vivo en otra dimensión, de otra forma, porque somos energía. Y él empezaba a hablar y a filosofar, ¿no? Así es que no me preocupa, porque ustedes solamente me van a quitar este cuerpo, pero yo voy a seguir vivo, ¿no? Y entonces él no acepta y dice, yo no me voy a retractar, es que me pueden matar, y bueno, le dan un veneno, y es cuando él muere, ¿no? Obviamente sus discípulos siempre empezaron a enseñar todo lo que él habían aprendido con él, ¿no? Entre ellos Aristóteles, ¿no? Y es así como Sócrates se hace una persona muy, muy prestigiada, ¿no? Y Aristófanes toma este texto de las nubes y trata de ridiculizar a Sócrates, pero en realidad Sócrates no fue un sofista. ¿Qué nos están pidiendo que debemos de hacer en el texto de las nubes? De hecho, más a ratito les voy a compartir otra reseña, que es un video como de 2 minutos, que nos está diciendo de qué trata el texto, ¿no? Vamos a descargar de nuestra plataforma este texto de la actividad integradora número 5, que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. ¿Qué vamos a hacer? Número 1, vamos a reflexionar y responder las preguntas con base en la lectura que realizaste de la página 1 a la 22. Dice que nada más leamos hasta la página 22, no más. ¿Hasta dónde sucede esto? Hasta que el padre va y busca a Sócrates, hasta ahí, no más, porque después continúa donde Cepsiades no aprende a argumentar, y Sócrates le pone a prueba y le dice, bueno, voy a ver si tú sirves para estudiarme, te voy a hacer algunas preguntas de reflexión y quiero que me las contestes. Y empezó a utilizar igual la mayéutica, y el pobre no daba una. ¿Sabes qué? Tú no sirves para nada, ¿sabes? Vete, ¿no? Y entonces el papá se lleva a Cepsiades y le dice, ¿sabes qué, hijo? A Filípides, perdón, ¿sabes qué, hijo? Necesito que vayas a aprender con Sócrates porque tenemos muchas deudas y necesito que vayas a pagarlas, ¿no? Y va el pobre de Filípides a aprender, y aprende, y es uno de los grandes estudiantes de Sócrates en el texto de las nubes, y le llega y le dice, ¿sabes qué? Y una de las cosas por lo que es sentenciado, ¿no? Donde dicen que Sócrates influenció mal a los jóvenes, tanto que golpeaba, ¿no? Y en este texto lo vemos, ¿no? Que le decía, ¿sabes qué, papá? Yo te voy a golpear, y llegó y le dio una golpiza a su padre, porque dijo, ¿sabes qué, papá? Si tú, con esta filosofía que cargas, donde dices que si los niños, cuando nos equivocamos, nos pegan, pues, ¿qué crees? Sócrates me dijo, y con mucha razón, que si tú eres un adulto y te equivocas, con mayor razón te tengo que pegar, porque tú ya razonas, porque tú ya piensas y vas que le pega a Sócrates. Y eso es un elemento lúdico, porque aparece muy gracioso ahí. Bueno, pues yo no le veo gracioso de ningún lado, ¿no? Que un hijo le pegue a un padre no tiene nada de gracioso, ¿no? Y bueno, y ahí termina la historia, ¿no? Donde gana Filípides y no pagan absolutamente nada, ¿no? Nosotros no nos vamos a ir hasta allá, nada más nos vamos a quedar hasta la página número 22. No logra nada más hasta donde se ve la situación. De hecho, nosotros lo único que vamos a tratar es la problemática de la familia, ¿no? De ese papá, y es donde yo les decía en el recurso de los clásicos, ¿no? Donde los temas clásicos que se tocaron hace más de 2000 años siguen
siendo actuales, ¿no? Donde actualmente tenemos padres que consienten a sus hijos, que le dan absolutamente todo, no les enseñan a trabajar, les dan todo, y no les exigen absolutamente nada. Llega un momento que, pues, que los hijos no responden, ¿no? Y por más que uno, o por más que los padres quieran hacer hombres de bien, pues terminan siendo unos holgazanes, unos buenos para nada, unos mantenidos, así como lo fue Fidípides. Imagínense, esa es la problemática que vamos a estar tratando y con la que ustedes van a estar haciendo el texto de las nubes. Y pues bienvenido, bienvenida. Y bueno, hasta aquí es donde nosotros vamos a leer hasta la página número 22. ¿Y qué vamos a responder hasta la página 22? ¿Cuál es el argumento? Van a solamente a tratar de qué trata, van a responder a la pregunta de qué trata la problemática de la familia, no de Sócrates, dejemos al lado a Sócrates, ¿no? Que este texto está dirigido principalmente a Sócrates, no se vayan a salir de esta temática, ¿no? Ustedes nada más hasta la página 22, la problemática de la familia, porque si le siguen leyendo se van a dar cuenta que el tema principal es Sócrates y no la familia, hasta la página 22 es la familia. No, inciso B, ¿quiénes son los personajes? Y ahí podemos poner a Strepsiades, a Fidípides, a Sócrates, a todos los que aparecen ahí, son como 8 o 9 los que aparecen ahí. ¿Cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? De los personajes principales pueden poner a Strepsiades, a Fidípides y a Sócrates. Menciónalos de manera general y explica si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. ¿Ustedes conocen personas que se endeudan y no quieren pagar? ¿Conocen a papás que consienten a sus hijos y después no saben qué hacer con ellos? ¿O conocen a unos hijos que son muy respetuosos con sus padres, que les contestan? Todavía, yo lo he visto en las noticias, que hasta les han pegado los hijos a los padres porque ya no los soportan, porque ya están viejitos. Bueno, todo eso es con lo que ustedes van a analizar. ¿Por qué? Porque estas características, al momento de que ustedes escriban su cuento, las tienen que seguir mostrando en los personajes que ustedes vayan a crear. Inciso D, ¿qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Bueno, ¿qué les cuento? Desde el inicio vemos cómo dice, ¿no? Strepsiades está regañando y sufriendo el pobre porque no puede dormir porque tiene muchas deudas. Y llega y Fidípides, en lugar de pararse y preocuparse, se echa pedos, ¿no? Y se tapa y dice, no me interesa, papá, ¿no? Y hay muchas cosas, muchas situaciones lúdicas, ¿no? Que ustedes también tienen que poner en su texto narrativo y tienen que rescatar esa situación lúdica, ¿no? Hacer algo divertido, ¿no? Inciso, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presenten en la actualidad? Bueno, hay un montón de situaciones, desde esa familia disfuncional, desde de personas que no se casan con alguien que sea de su mismo, no estrato social ni clase social, sino de su mismo estilo de vida, ¿no? Y no tengan la misma forma de pensar y de vivir, y él, porque decir qué mujer tan hermosa y bella y me voy a casar con ella, bueno, termina haciendo un caos, ¿no? Y bueno, todo lo que nosotros encontremos en situaciones que las podemos ver actualmente, ¿no? Número 2, manteniendo los personajes y el argumento, es decir, no vamos a cambiarle nombre a los personajes, mucho menos su personalidad, vamos a dejar a Strepsiades como Strepsiades, un papá consentidor que le da todo, a Fidípides como Fidípides y holgazán, un bueno para nada, así lo vamos a dejar, y a Sócrates como Sócrates, no hay que cambiarle nombre, ¿no? Narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 a 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Para ello, ustedes deben de hacer esto: organiza la estructura de tu cuento, genera ideas. ¿Se acuerdan de los recursos pasados que nos decía? Primero generen idea, ¿cuál es su objetivo? ¿A quién va dirigido? A eso se refiere, ¿no? Genera ideas, ordénales y establece objetivos y escribe y revisa tu texto. Inciso B, reflexiona, ¿cómo sería Strepsiades? ¿Cómo sería Sócrates? ¿Qué se criticaría? Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes y los elementos graciosos o que muestran en el texto. Es decir, ¿cómo sería Strepsiades en pleno siglo XXI, viviendo en mi estado, en mi contexto, en mi comunidad? Si viven en Guerrero, ¿cómo se imaginan a Strepsiades viviendo en un poblado, en una comunidad de Guerrero, o alguien en la Ciudad de México, en Monterrey, en Tijuana, en Oaxaca, en Yucatán? Puede ser un maya, ¿no? Oye, hijo, y echarse una bomba yucateca, dependiendo de ustedes en qué contexto, porque ustedes ahora lo van a escribir reflejando, como lo hemos visto desde que inició el módulo, vemos que siempre el autor refleja el contexto en el que vive, pues ustedes igual lo van a reflejar, ¿no? Y bueno, recuerda mantener las características de personalidad de los personajes y los elementos graciosos o que se muestren en el texto. Inciso C, graba en audio tu cuento con base en la estructura que organizaste, esa estructura que van a empezar primero, qué va después y cómo van a terminar. Lo escribe solamente
No lo escribas, aquí es muy importante porque luego me voy a dar cuenta cuando alguien lo está leyendo. No lo van a escribir, primero lo van a narrar de manera oral y ya cuando lo terminen de narrar de manera oral, ahora sí lo escriben. Pero aquí este audio ustedes no lo van a leer, ustedes van a comenzar, esta historia comienza aquí en la Ciudad de México, donde un padre una tarde está muy preocupado porque no logra pagar las deudas con sus acreedores, ¿no? Vienen y tocan los de, no sé, la tienda que a ustedes se les ocurra, ¿no? O la persona que a ustedes se les ocurra, pero contextualizado al siglo XXI. Y más o menos empiezan a narrar estas ideas de cómo creen ustedes que lo van a ustedes a realizar, ¿no? Y primero lo van a grabar, no lo vayan a leer porque nos los está pidiendo también la rúbrica de evaluación. Y recuerden que yo me debo de guiar con la rúbrica de evaluación. Si ustedes se fijan y me meto ahorita a la actividad integradora número 5 y vemos por cierto que ya entregó una persona a la actividad, ya se puso las pilas y ya nos entregó, y yo me meto a calificar la primera actividad integradora. Y bueno, pongamos a alguien que nunca entra por ejemplo, a Luis Fernando, ¿no? Y vemos, y aquí yo ya leí todo y empieza la rúbrica de evaluación, y es aquí donde vemos que mantiene a los personajes, pero no el argumento original de la obra, y se identifican mejor respecto a la narración oral. Aquí nosotros debemos siempre debemos de escribir mejor de lo que narramos, ¿no? Porque aquí ya nos lo está diciendo, ¿no? Siempre la narración oral nos va a costar un poquito más de trabajo porque no tenemos apoyo en dónde fijarnos de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Prácticamente lo estamos haciendo sin nada. Ya tenemos las ideas, el objetivo, pero no es lo mismo escribir que narrar. Escribir lo podemos ir corrigiendo, leer varias veces hasta pulirlo, ¿no? En cambio, en una narración oral, pues no tienes apoyo de nada más lo que te vayas acordando o alguna otra idea que tengan ahí ustedes escrita, ¿no? Pero sí lo deben primero hacer de manera oral y no leerlo, ¿no? Porque nos va a ir bajando puntajes de 4 décimas a 4 décimas. Así que sí hay que tener cuidado en eso. Ya después de que hayan pegado de la nube, así les recomiendo que utilicen Vocaro, porque aquí esta grabadora en línea, pues ya nada más le dan clic y empieza inmediatamente a grabar. Mire, aquí vean los segundos. Ya cuando paran, nada más le dan clic en guardar y compartir. Inmediatamente ya le sale el link de la grabación y ya no tienen que andar batallando con que graban el audio de su dispositivo. De ahí lo suben a la nube. De la nube le dan los permisos necesarios para que lo puedan abrir. Revisan que abra correctamente y lo pegan en una pestaña incógnito. De ahí lo bajan y lo peinan para que no sacan tantas voces de esta página, o hay otras páginas que ustedes utilizaron en la actividad pasada cuando estuvieron leyendo el poema. Igual lo pueden utilizar en esas páginas que ustedes utilizaron, que era parecida a estas, luego les genera el enlace y ya no tienen mayor problema, ¿no? Inciso escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada. Aquí se nos está pidiendo un cuento, recuerden que tiene su estructura de título, planteamiento, desarrollo y desenlace, ¿no? En el siguiente espacio, y mejóralo, aquí dice que lo tenemos que mejorar en comparación a cómo lo hiciste de forma oral. Debe de estar mejor estructurado porque ya tenemos la oportunidad de irlo corrigiendo. Angelina, adelante. Disculpe, ¿de duración cuánto debe tener el audio? Perdón, no viene una duración como tal, pueden ustedes por 1 minuto, 2 minutos, no viene una duración como tal, ustedes el tiempo que consideren que van a abarcar para poder narrar este texto oral, no tiene límite. Entonces nos vamos a lo que entendí es que nos vamos a enfocar a ese texto. Sí. A ese texto, pero lo vamos a cambiar, le vamos a cambiar como si estuviéramos fuera en esta época, claro. Pero en base a lo leído, sin hacer anotaciones ni nada. En base a lo leído, hacemos los cambios y lo narramos. Sí, lo narran de manera oral, ya cuando lo vayan a hacer de manera escrita, entonces ahí lo pulen, le cambian, le ponen y le quitan de tal manera que quede muy bien estructurado el cuento. Pero mientras la narración oral, pues es una generación de ideas, así como nos decía el recurso, ¿no? Vamos a generar nuestras ideas, más o menos cómo va a comenzar en la Ciudad de México, un papá que estaba sentado viendo la televisión y de repente, ya ahí lo estoy contextualizando a la época actual, está viendo televisión cuando en ese texto no aparece una televisión,
Pues fue antes de más de 2000 años cuando sucedió eso, no había electricidad, ¿no? Y de repente estaba viendo la televisión y era el acreedor, ¿no? Ellos se esconden porque no querían parar, y bueno, ustedes ahí le inventan, lo van contextualizando, ¿no? A esta época, pero no le cambien el nombre de Strepsiades ni de Filipides, ni Sócrates. Ok, muchas gracias, profesora. De nada, Angelina. Y bueno, ¿no? Ya después vamos a hacer aquí el cuento, poniendo la estructura de título, planteamiento, desarrollo y desenlace, como le repetía Angelina, contextualizándola a la actualidad, donde esta familia que tiene estos problemas familiares de padre consentidor y esas deudas que tiene, y bueno, podemos sacar un montón de temas ahí, lo vamos a contextualizar a la época y a la comunidad donde nosotros vivimos. Ya cuando hayamos terminado y revisado que no hay errores de ortografía, ni de redacción, ni de nada, vamos a responder. Número 3, reflexiona y responde. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Justifica tu respuesta y obviamente pues esta va a estar un poquito larga. Inciso B, ¿podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? ¿Ustedes qué creen? Cuando hay elementos lúdicos, como en el caso de las nubes de Aristófanes, donde hay cosas divertidas, ¿se puede aprender? Y ustedes escriben sí por esto o no por esto. Inciso C, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Y van a justificar sus respuestas, van a responder estas 4 preguntas y en ese momento terminan, ¿no? Ya cuando terminen siempre revisen su rúbrica de evaluación, porque la rúbrica de evaluación es el parámetro que nos sirve como guía para saber qué es lo que debemos de entregar, cómo lo vamos a entregar, ¿no? Por ejemplo, aquí, elabora un documento en el que incluye la respuesta a las 5 preguntas relacionadas al fragmento de las nubes de Aristófanes. Lo hace de forma concreta y congruente con el texto. Narra de manera oral un cuento, que es una adaptación de las nubes de Aristófanes en el contexto actual. Mantiene a los personajes y el argumento de la obra original. Escribe un cuento con la extensión solicitada, que es una adaptación de las nubes de Aristófanes en el contexto actual. Mantiene a los personajes y el argumento de la obra original y se identifican mejoras respecto a la narración oral. Recuerden que ahí una instrucción decía que debemos de mejorar nuestra narración escrita a diferencia del oral, ¿no? La respuesta con justificación a las 3 preguntas de reflexión lo hace de forma concreta y congruente con el texto y así nos vamos en cada una de las rúbricas. Siempre revisen la rúbrica porque es la que nos dice cómo es lo que debemos de entregarlo y qué es lo que nos van a calificar. Si aquí ustedes ven, no dice, debe de tener portada la actividad integradora, que yo agradezco mucho que lo hagan, que hagan su portada porque es parte de un documento académico, debe de tener los datos de ese alumno. Yo les agradezco mucho porque es un plus que le están dando y eso habla muy bien de ustedes, del compromiso que tienen ustedes con sus estudios y la forma en que ustedes entregan más, ¿no? Que ustedes aportan más. Y aquí no nos dice, ¿no? Deben entregar una portada. Lo único que se está calificando es lo que viene aquí y es lo único que debemos de estar evaluando. Y bueno, no sé si hasta aquí llegan a tener alguna duda sobre lo que tienen que hacer de la actividad integradora número 5. Y de todos modos sigan a tener una duda, ya saben, en el foro aprendiendo o en los mensajes, en el mensajero o en mi correo, y siempre estoy atenta y trato de responderles lo más rápido que pueda para que no tengan ningún problema al momento de realizar su actividad. Y bueno, vámonos a nuestra actividad integradora número 6, se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Nos menciona que la literatura como forma artística de expresión oral o escrita busca generar en nosotros una vivencia agradable o desagradable. A esto se le conoce como experiencia estética y está estrechamente ligada con el disfrute del arte, de todos los 7 tipos de arte, ¿eh? Y aquí para ello vamos a analizar el recurso que se llama experiencias estéticas. Del módulo 1 vamos a revisar el arte de la era digital, literatura en internet, TIC y literatura y difusión de la literatura, porque va a ser parte de los conocimientos que vamos a usar para argumentar ¿por qué consideramos que es literatura? ¿Por qué? Y con eso vamos a argumentar todas las respuestas que nos van a estar planteando en la actividad integradora número 6. Y por último vamos a ver formas de literatura actual y vemos cómo esos movimientos literarios que se han dado en todos los tiempos, actualmente estamos en un movimiento literario que no le han puesto todavía nombre, por lo regular le están poniendo ciberliteratura, pues, ciberpoesía, ya como que empiezan a plantearles unos nombres, ¿no? Pero así como tuvimos, y que a finales del siglo pasado, que fue el 20, inicios
de este fue el modernismo, este nuevo movimiento literario que estamos viviendo nosotros, que estamos iniciando nosotros, que es este boom con toda la tecnología, nunca se había visto, nunca en todos los tiempos se había visto esa revolución, a partir de un aparato, de un dispositivo electrónico, todos pueden tener acceso a la literatura, jamás se había visto tanta democratización de la literatura, ¿no? Todos tenemos acceso a esta literatura, y este nuevo movimiento literario pues todavía no tiene nombre, no lo han especificado, no lo han puesto, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a estar analizando, las formas de literatura actual, ¿no? Y vamos a ver el primer recurso, que se llama experiencia estética. Nos dice que la experiencia estética se considera la ciencia de lo bello. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un arte, lo apreciamos y decimos, qué hermosa pintura que me transmite esta emoción y sentimiento. ¿Qué es la experiencia estética? Esas experiencias que nos transmite, esas emociones y sentimientos cuando nosotros vemos el arte y la apreciamos y nos sentimos identificados en ella. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho que estoy leyendo y de repente no siento que pase el tiempo, no veo a nadie a mi alrededor, me pierdo completamente como si me hubieran hipnotizado, y ya no sé si pasó 2 horas, 1 hora, yo me meto tanto y estoy viviendo una experiencia estética, me siento tan identificada con los personajes, triste, alegre, angustiada, y llego a sentir esas emociones como si yo las estuviera viviendo. ¿Cómo nos pasa esta ciencia de lo bello? Comúnmente pasa sobre todo en la literatura con las canciones. Y estamos haciendo el quehacer, ¿no? Lavando los trazos, o en una fiesta, y empezamos a cantar las de Vicente Fernández a todo pulmón, y tú, desgraciada, mal. Esa es una experiencia estética, ¿no? Y empezamos a gritar, ¿por qué me dejaste? Y eso se le llama experiencia estética, ¿no? Y todos hemos vivido esa experiencia estética, sobre todo se ha dado en la música, ¿no? Y empezamos a cantar la música tradicional mexicana, lo que nosotros conozcamos, y en ese momento, cuando empezamos a sentir esa emoción y sentimiento, estamos viviendo una experiencia estética que se da igual que en la literatura. Nosotros no vamos a enfocar solamente a la literatura, pero también se da en el cine, se da en escultura, en la pintura, se da en arquitectura, en todas las artes. También nos dice que es una filosofía del arte que te permite contemplar y sistematizar la belleza artística. ¿Qué es esto de sistematizar? Bueno, analizar cada una de sus partes. ¿Por qué es bello este cuadro? ¿Por qué es bella esta pintura? ¿Por qué arquitectónicamente este tablón que está en la iglesia de la esquina de mi casa es una de las obras obras de arte más grandes, ¿no? Porque todos vivimos cerca de una iglesia antigua del siglo XVI, XVII, y vemos esos retablos de esas pinturas y esculturas del arte religioso, ¿no? Y es arte, ¿no? Que tenga que ver con la religión, y vemos y la contemplamos, la sistematizamos, analizamos cada una de sus partes, ¿no? También nos menciona que es el resultado de la combinación de los elementos lingüísticos, sí, porque, por ejemplo, sobre todo en la literatura, porque te digo, nos vamos a enfocar solamente en la literatura, lingüísticos, porque cuando empiezan a rimar y a buscar palabras que a nosotros nos agraden y nos gusten y nos dan esa entonación, y empezamos a movernos, y es más, empezamos a escuchar la música y ya empezamos como que a brincar y a poner la tonadita, y nos empezamos a mover, ¿no? Fonéticos, léxicos y sintácticos y textual, en ese momento, cuando se combina todo esto, estamos viviendo una experiencia estética cuando lo leemos y empezamos a imaginarnos a estos personajes, ¿no? Para que una obra literaria se le considere artística, es necesario que tanto la temática como su aspecto lingüístico estén acoplados, ¿no? Siempre la temática debe de estar muy bien. Si una temática habla sobre un padre que consiente mucho a sus hijos, pues no le va a decir, hijo mío, buenas tardes, necesito que por favor no, debe de estar acoplada esta temática con ese elemento lingüístico. A ver, hijo, quiero que te pares inmediatamente y que me pongas a recoger. No, tenemos que adaptarla, ¿no? Para que se pueda vivir esta experiencia estética, ¿no? Y bueno, ¿qué es una experiencia estética de manera general? Son las emociones y sentimientos que nos transmite un texto, ya sea oral o escrito, al leerlo, ¿no? Y bueno, el siguiente recurso, que se llama Para Saber Más, que ustedes ya lo utilizaron en los módulos pasados, el arte en la era digital, que es un video largo, más o menos de media hora, rescaté algunas ideas principales. Nos menciona que el arte se plasma de manera digital, todo el arte la podemos ver y analizar de manera digital. Podemos encontrar textos electrónicos, videos creativos, museos. Ya no es necesario ir al museo, ¿no? Voy a viajar a un estado para conocer un museo, no.
ya me meto de manera virtual, inmediatamente ya tengo acceso a ese museo. También la música se puede producir a bajo costo, igual el cine ya tengo acceso. Es más, la Fonoteca Nacional tiene su página de internet y transmite en vivo, ¿no? Imagínense, ya no tenemos que ir a la Fonoteca a estar viendo las películas, ¿no? También vemos los valores del autor y derecho de copia, que esto se da muchísimo, ¿no? Ya cada vez más se violan los derechos de autor, ¿no? Y copiar y descargar el arte ya sin pagar, creo que es más común, ¿no? Y bueno, ya es un delito, ¿no? Que ya muchos artistas pues ya dicen, pues ya mejor yo lo subo y abro mi canal de YouTube y mejor yo mismo comparto mi música antes de que alguien más lo haga, ¿no? Y bueno, va a tener obviamente más seguidores, ¿no? Y bueno, el siguiente recurso se le llama literatura que se llama literatura en Internet. Nos dice que la literatura no solamente lo vamos a encontrar ya de manera impresa, también lo vamos a encontrar de manera digital, pero con más opciones, ¿no? Puedo encontrar aquí mismo sobre un capítulo, no solamente el texto escrito en PDF, ¿no? También puedo encontrar videos, una plática, una obra de teatro realizada por unos actores para dramatizar, ¿no? También puedo encontrar un foro, un blog, ¿no? Tengo más acceso a la literatura en Internet que en la literatura impresa, ¿no? Primero porque literatura en Internet no es tan cara, muchos de los textos son gratis, ya los podemos descargar, ya tenemos acceso, y si lo hacemos de manera impresa, bueno, vamos a gastar dinero, ¿no? La accesibilidad a la literatura en Internet es mucho mayor. Además, encontramos más información, videos, nos ayuda a vivir una mayor experiencia estética, ¿no? Y esa es la gran diferencia, y es este movimiento literario que estamos viviendo, que aún no tiene nombre. No sé si se va a quedar así como literatura en Internet, o cibertextos, o quién sabe cómo le vayan a poner dentro de 100 años, pero de que le van a poner, y nosotros estamos viviendo en este cambio que no sabemos ni tan siquiera qué nombre va a tener, ¿no? Y bueno, a esta forma de literatura se les llama formas emergentes de literatura, ¿no? Esta forma emergente de literatura que ya no le encontramos de manera impresa ni en PDF, sino que tiene mucho más multimedia para que nosotros la podamos disfrutar, ¿no? Videos, fotos, conferencias, blogs, etcétera, ¿no? Y el siguiente recurso que ustedes también ya analizaron en módulos pasados se llama recupera aprendizajes, TIC y literatura. Y este lo vamos a utilizar mucho para argumentar en nuestra tercera pregunta, ¿no? Del foro de la actividad integradora número 6, que va a ser una actividad tipo foro. Internet facilita la comunicación entre las personas, lo que ha propiciado la creación de nuevas comunidades globales, ¿no? Y en estas comunidades globales puede existir una sociedad virtual. Por ejemplo, yo estoy en una comunidad de literatura, ¿no? Donde una chica que en su blog se llama el librero de Valentina. Este librero de Valentina, ella va leyendo 2, 3 textos o novelas cada mes, y ella hace una sociedad virtual, una comunidad virtual, donde a través de Meet, de Zoom, ella crea esa comunidad y hace que todos compartamos qué opinamos sobre esta sociedad, qué opinamos sobre esta novela, qué opinamos sobre estos personajes, qué les gustó más, cuál fue el pasaje, y todos empiezan a opinar, ¿no? Y disfrutamos más este texto literario porque muchas veces lo leemos, pero se queda para nosotros y nada más lo leemos para nosotros. No, aquí lo podemos compartir con personas de España, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, todos estamos hablando de la misma novela, ¿no? Y es por eso que va a facilitar la comunicación entre las personas para propiciar y que hablemos sobre estos textos literarios, ¿no? Estas comunidades se agrupan en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, donde los usuarios se comunican entre sí para compartir ideas, experiencias, imágenes, videos y gustos personales, entre otros muchos otros intereses. Esta es la nueva literatura en Internet. Esta es la nueva literatura que no se puede dar de manera impresa, a club o una biblioteca y se haga un club de lectura, ¿no? Pero es mucho más fácil ahora hacerlo. Ustedes se pueden inscribir a cualquier blog y tener acceso, ¿no? a estos clubes de lectura, ¿no? Las TIC han democratizado el acceso y la producción de la información. Pues sí, ya todos tenemos, con que tengamos internet ya tenemos acceso, ¿no? Ya no necesitamos ir a grandes librerías, gastar grandes cantidades de dinero para tener más o menos 4 o 5 libros, ¿no? Ya no es ni una biblioteca, unos 4 o 5 libros, no, ya podemos ir a muchas bibliotecas como la de Cervantes, que siempre nos comparte Prepa en Línea C, donde podemos tener acceso a miles de libros. Por cierto, al ratito les mando algunas páginas de internet por si a alguien le gusta leer y quiere descargar uno que otro libro.
Y bueno, también nos dice que hay que buscar siempre la información, siempre donde busquemos información, hay que buscarlo en lugares que sean 100% confiables, como en las bibliotecas de universidades, empresas con prestigio. No nos vayamos a esos bloques ni tan siquiera, o que tengan muchos anuncios, porque inmediatamente sabemos que no son confiables, ¿no? El otro recurso se llama difusión en la literatura. Nos menciona que en Internet podemos encontrar distintas páginas con contenido relacionado con la literatura, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar editoriales, biografías, autores que están escribiendo constantemente. De hecho, uno de ellos es uno de los textos, una de las páginas que vamos a estar analizando, ¿no? Obras literarias, revistas, proyectos literarios, bibliotecas, bases de datos literarios, donde solamente encontremos puros textos literarios, ¿no? Actividades relacionadas con la literatura, cursos de literatura, foros de discusión, blogs, videos, reuniones, un montón de cosas que podemos encontrar para la difusión de la literatura en Internet, ¿no? ¿Y cómo se modifica la literatura en Internet? También lo vamos a utilizar, porque la literatura de manera impresa a la que está en Internet de manera digital, o en estas nuevas formas emergentes de literatura, ¿en qué va a cambiar? ¿En qué se va a modificar? En su publicación y difusión. ¿Cómo? En su digitalización. Ya no lo vamos a encontrar de manera impresa, ya va a estar de manera digital, y la edición puede tener videos, música, canciones, blog, etcétera, ¿no? En su conservación ya no ya no vamos a decir, ay, si lo estoy prestando se me va a perder, ¿no? O se va a maltratar, o lo tengo que reencuadernar, ¿no? La accesibilidad para todos, usabilidad. En su producción también, porque la literatura digital, bueno, puede presentar literatura multimedia, ¿no? Donde, como les digo, no solamente vamos a tener la literatura impresa, podemos ver imágenes, sonidos, GIF, etcétera. Pensada y escrita 100% en la red, la ciberliteratura, hiperficción, la hiperpoesía, vamos a encontrar un hiperperformance, un montón de formas de la literatura, ¿no? Y lo vamos a analizar con las dos páginas que nos van a hacer ver que reflexionemos, ¿no? Y en los elementos para su análisis, como la autoría, ¿no? Ya no solamente va a ser escrita de un solo autor, no voy y compro un libro de Julio Cortázar y empiezo a leer todos sus cuentos de Julio Cortázar, no. Pues resulta que este es un texto literario donde hay muchos autores. ¿Por qué? Porque las personas que tienen acceso, por ejemplo, a esa comunidad, todas escriben, ¿no? Todas escriben y van modificando hasta el cuento de otra, ¿no? O en la poesía de otra, o hasta el texto dramático de otra persona, ¿no? Las van a ir modificando y las van a ir cambiando, ¿no? Desintegración del sentido del texto, pues sí, porque puede empezar por el inicio, terminar por el final, o como ellos quieran, ¿no? La intertextualidad, la forma en que compartamos esta información, esta literatura, implicación del lector en la creación e interpretación de textos, ¿no? Muchas veces los propios lectores pueden hablar directamente con los escritores, como se hacen en muchos blogs, y el escritor toma en cuenta todo lo que sus lectores dicen, para que cuando escriba su próxima novela o esté en la misma saga, tome en cuenta las opiniones de los demás para que él siga creando, ¿no? Y esa es la forma en la que se modifica la literatura. Nos dicen que han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas de las TIC para crear nuevos textos en la que los lectores pueden ir modificando la historia, lo que les decía aquí, o tomar decisiones sobre la trayectoria de la historia misma. Así es que es muy, muy importante que un escritor actualmente, perdón, tomé un traguito de agua, un escritor actualmente tenga la posibilidad o tenga la apertura de hablar con sus lectores, porque primero nosotros los lectores nos sentimos, híjoles, bien, nos sentimos muy apapachados, nos sentimos consentidos por el autor, y además nos sentimos hasta importantes porque nos toma en cuenta, ¿no? Y el lector, bueno, el autor, bueno, tiene esa experiencia, ¿no? ¿Qué piensan sobre lo que él escribió? Bueno, es una experiencia muy, muy bonita, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en esta actividad? Sí, de una vez les digo que les dejé aquí. Esa actividad no tiene extensión, así que tengan mucho cuidado, jóvenes, por favor. El domingo a las 11:55 cierra la plataforma y no hay poder humano, porque yo no tengo acceso para dar extensiones en esta actividad integradora, porque es un tipo foro. La cierra la plataforma y yo ya no puedo dar extensiones, ¿no? Así es que sí, si pueden hacerlo antes del domingo a mediodía, mucho mejor. ¿Cuál es el propósito de esta actividad número 5? Es reflexionar sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura. Ya vimos que es una forma emergente de literatura, y las experiencias estéticas, esta sensación de sentimientos y emociones que nos transmite la literatura. Y para ello va a hacer 5 intervenciones. En estas 5 intervenciones de la actividad integradora número 5, deben de hacerla por lo menos 4 veces, porque en la rúbrica de evaluación nos está diciendo y nos menciona ahí, es más de una vez se
se los hago ver, creo que es esta, y nos menciona, me parece que es en el colaborativo, no. Ay, no recuerdo cuál es el actitudinal, cognitivo, no cognitivo tampoco. Creo que es aquí, actitudinal. Atiende en su totalidad a las instrucciones para participar, se maneja con cortesía, muestra apertura y a las aportaciones de sus compañeros. Sus opiniones son originales y cita y referencia en caso de que retome información de las fuentes. No, no es aquí. ¿Dónde es? Aquí es en el colaborativo. Ingresa y participa en el foro continuamente durante toda la semana, y quiere decir que toda la semana estuvo participando, hizo sus 5 aportaciones toda la semana. Ingresa y participa 3 días diferentes del foro, ya les va a ir bajando puntaje. Aquí nos dice uno, no es cierto, y como yo les enseñé ahorita que me metí, no son de 1, pues son de 2 décimas, ¿no? Ingresa y participa en 2 días diferentes en el foro, proporciona su opinión, realiza todas sus aportaciones en un solo día, es decir, nos está pidiendo como máximo que sea de manera continua 4 días. Así es que, ¿por qué lo pide así? Para que ustedes tengan una visión más general de lo que están pensando sus compañeros día tras día. Por eso nos los pide así. Y es más, cuando ustedes se meten en un solo día, nada más leen a unos cuantos y se quedan con esa visión. Por eso es importante siempre leer, irlos leyendo constantemente para ver qué opinen. Si todos están leyendo constantemente, pues imagínense, ya tenemos una perspectiva más amplia de lo que mis compañeros están pensando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la primera aportación? Vamos a describir con nuestras propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Pues, ¿qué les cuento, no? Ya dijimos que era una experiencia estética. ¿Qué relación guarda? Pues imagínense, estoy leyendo, imaginándome todo, no puedo dejar de leer o de escuchar esa canción, esa poesía, ese texto dramático, y esa es la relación que guarda, ¿no? Ustedes con sus propias palabras vayan explicando, ¿no? En tu segunda participación, comentas y consideras que los contenidos de los sitios pueden considerarse literatura y por qué. ¿Cuáles sitios? ¿No? Nos está diciendo, bueno, nos dice y nos deja ahí los links. De hecho, yo me meto a mi actividad integradora número 6. ¿Y dónde está mi actividad integradora número 6? Y aquí me deja estos 2 links para que yo me meta a estos 2. Una se llama acción poética y la otra zona negativa. Acción poética. Y nos dice, y volvemos a analizar la pregunta. En la segunda participación, comenta si consideras que los contenidos de los sitios pueden considerarse literatura y por qué. ¿Cuál de estos sitios, si estos sitios que nos están poniendo son literatura? ¿Qué es literatura? Ya dijimos, y por eso les decía yo que en el recurso que venía en la actividad integradora número 5 había un video, que ese video más bien lo hubieran trasladado para la actividad integradora número 6, porque ahí nos explica muy bien qué es literatura. Ya vimos, y nosotros con la experiencia que tenemos de las 2 semanas, ya sabemos que literatura se divide en género lírico, que es la poesía, el narrativo, cuentos, novelas, mitos, leyendas, etcétera, el género dramático, que son obras de teatro, son textos realizados para ser representados, ¿no? Y entonces, la misma palabra de esta página de internet me está diciendo si este texto, esta forma emergente de literatura, es literatura o no. Se llama acción poética. Ya con eso les dije todo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Unos hermosos fragmentos de la literatura, ¿no? Y vemos que la gente sube y encuentra en las paredes pegados unos fragmentos, unos versos, y los comparte y los sube aquí. Tu experiencia vivida es tu poesía. Imagínense, qué bello. No llores porque acabó. Aquí lleva tilde, porque si no dice, no llores porque acabo. No llores porque acabó. Sonríe porque sucedió. Imagínense qué bonitas frases, qué bonitas, no son frases, son versos. Sí, es para ti, te cielo, en lugar de decir te amo, si es para ti todo, ¿no? Lo que quieras, no te dice eso, ¿no? De si es para ti, te cielo. ¿Qué es el cielo infinito, grande? No se puede alcanzar ya con eso. Recuerden que la característica de la poesía es que con poquito, los recursos retóricos, con poquito quiere decir muchísimo, y si esto lo analizamos, le sacamos un montón, ¿no? Y aquí vemos cómo van compartiendo fragmentos de poesía y cómo van creando, ¿no? Han visto gente que está pintando. Yo, por ejemplo, que trabajo por Iztapalapa, híjoles, hicieron unas cosas tan bellas en la unidad habitacional Vicente Guerrero, hicieron pintaron ahí y mujeres, ancianos, niños, y unas cosas tan más bonitas y que se podrían compartir también en internet, que deberían de verlo. Yo creo que en varios, bueno, no sé si donde ustedes vivan, pero ahí en la alcaldía, aquí en la Ciudad de México de Iztapalapa, hicieron unas cosas más o menos parecidas a esas, muy bellas. El siguiente texto a analizar para ver si es o no literatura es este, que se llama Zona Negativa. Zona Negativa, ¿a qué se dedica? Cada mes sale una publicación, es un tipo revista
revista donde nos hacen recomendaciones, donde hay archivos para analizar sobre una sugerencia. Esta semana te recomendamos que veas las reseñas de este cómic, ¿no? También te sugerimos ver las novedades. Es más, también hay en el cine se va a estrenar tal literatura y te recomendamos ver también, en este mes salió el cómic fulano de tal y nos empiezan a hacer recomendaciones y este cuesta tal precio y en España se va a hacer una reunión y en tal lugar nos da un montón de información sobre los cómics, sobre las historietas que están muy de moda ahorita, que la manga está muy de moda y sobre eso nos habla, ¿no? Principalmente sobre los personajes que encontramos en los cómics, ¿no? Vemos blogs, vemos conferencias, novedades, este tipo de página. Es un texto literario, ustedes analicen. Un texto literario tiene que pertenecer al género lírico, narrativo o dramático. No pertenece a ningún género, fíjense, analícenlo bien, aunque trae recomendaciones, fíjense, trae recomendaciones para que leamos textos trae recomendaciones para que leamos textos históricos, textos narrativos, gráficos, no por eso, no por ello significa que vaya a ser toda esta página de literatura. Entonces ustedes piensen, analicen, ahí se los dejé así como que para que ustedes analizaran y se pusieran a reflexionar. ¿Cuál de esto, aquí en poética, es texto literario, no? O zona negativa es un texto literario, no? Y eso es lo que nos dice que participamos en nuestra segunda aportación. Número 3, en tu tercera colaboración, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante las TIC. ¿Podemos nosotros tener experiencias estéticas cuando leemos un fragmento de un poema? Podemos decir, híjoles, ¿cómo me pegó? No llores porque se acabó. Sonríe porque sucede. Fíjense cómo nos lleva de lo negativo y nos voltea a todo lo positivo. No lloremos porque acabó. Ahora hay que dar gracias porque sucedió esta situación, ¿no? No necesariamente debe de ser de amor, ¿no? Porque sucedió y tuve la experiencia de vivir esta situación tan feliz y le puedo reflexionar y hacer mucho, ¿no? Podemos vivir una experiencia estética. Cuando leemos de manera impresa o cuando leemos de manera digital, ¿ustedes qué piensan? Cuarta colaboración. Opina sobre alguna aportación de uno de tus compañeros con respecto a la tercera, van a decir, ay compañero, aquí ustedes van a utilizar las normas en etiqueta. En nuestra rúbrica de evaluación nos están pidiendo que ustedes generen un diálogo y una conclusión al final. Ustedes le van a poner, ¿sabes qué, compañero? Tú pusiste que con las obras publicadas en internet no se pueden vivir experiencias estéticas. Para que ustedes generen el diálogo, háganle preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué consideras que no se puede generar experiencias estéticas? ¿Qué te pareció esta página? Generen preguntas, que no les respondan, chicos. Lo importante es que ustedes generen ese diálogo, porque en la rúbrica de evaluación nos los están pidiendo, ¿no? Y además, al final de responder esta cuarta colaboración, ustedes deben de llegar a una conclusión, ¿no? Rescaten la idea principal de su compañero, más la idea que ustedes tienen sobre el tema, y dicen, bueno, pues concluyendo, yo sí pienso que sí se puede tener una experiencia estética en los textos publicados en internet, porque pues es lo mismo, hasta hay más cosas, ¿no? Podemos encontrar, y ustedes vayan concluyendo, ¿no? Quinta aportación. En tu última contribución responde al planteamiento, y por eso se llama así, este es el más importante de todos. Se puede vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. ¿Ustedes qué piensan? Esas formas emergentes de literatura, esta forma de leer ahora a través de la internet, ¿se pueden vivir experiencias estéticas? Y ustedes respondan 100% con la información de los recursos. Por eso les decía, vean ese recurso, porque con base en este recurso van a responder, ¿no? Y sobre todo en la tercera colaboración, ¿no? Siempre respondan, ¿no? Siempre respondan con base en los recursos, porque da un indicio que ustedes ya tuvieron este aprendizaje, y es importante que siempre lo hagan, ¿no? Y aquí están nuestras dos páginas, que ya las analizamos. No se les olvide leer la rúbrica de evaluación, porque la rúbrica de evaluación es la que nos da siempre el parámetro para saber si estamos entregando bien las actividades. Pero aquí estoy presente. Hola Yolanda, qué bueno que estás aquí. ¿Cuál es la extensión mínima y máxima del encuentro? La extensión mínima es máxima, nos está pidiendo de 15 renglones. Si ustedes se quieren pasar del cuento, no importa si se llegan a pasar de los 15, no, lo importante es que no lo vayan a hacer menos, ¿no? Porque si nos están pidiendo una extensión mínima de 15, por aquí dice de que entre 15 y 20 líneas, ¿no? Si se pasan un poquito más de las 20 líneas, no importa, lo importante es que
lo haga, ¿no? Y si escriben menos, pues sí hay que tener cuidado que tenga todos los elementos. Y no sé si llegan a tener alguna pregunta de la actividad integradora número 6 tipo foro, de las aportaciones que vayan a hacer, cómo lo deben de hacer, alguna duda de qué es la literatura emergente, una experiencia estética. Dudas, creo que no hay dudas. De todos modos, ya saben que si llegan a tener alguna duda, me pueden mandar en el mensajero o en el foro aprendiendo, que es lo mejor, porque a partir de ahí todos pueden leer lo que alguien, si alguien llega a tener una duda y esclarecerla para todos, ¿no? Y es más, alguien que no se había dado cuenta en ese momento decía, no había tomado este punto en cuenta, ¿no? Para realizar mi actividad. Y bueno, en esta semana, así como la semana anterior, bueno, había unas preguntas de reflexión que fueron buenísimas, nos compartieron de varios lugares de nuestras comunidades. Desafortunadamente, de la semana pasada, no hay nadie que hable una lengua indígena, no me encontré a nadie que hablara de sus aportaciones y bueno, pues les digo, cada vez se va perdiendo más. Y en esta semana pues vamos a responder otras preguntas, ¿no? Y dice, ¿qué tan similares son los personajes presentados en los textos a las personas que conocemos ahorita? ¿Qué tan similares han sido esos personajes desde el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, desde el texto de Rey Burgués, también el cocodrilo y el perro y el cocodrilo, ya no recuerdo cómo se llama, ¿no? Y bueno, esos personajes, ¿han conocido gente parecida que se han enamorado de ustedes, que han conocido a papás que son irresponsables? No sé, ustedes vayan analizando. ¿Qué tan vigentes son las formas que ahí se expresan y se expresan los sentimientos? En que ahí se expresan los sentimientos y bueno, ustedes escriban, ¿no? Que si ustedes notan la vigencia 100%, porque de eso se trata esta semana, ¿no? Vemos que hay textos escritos hace más de 2000 años, con temáticas que se vivieron hace más de 2000 años, pero resulta que esas mismas temáticas las estamos viviendo todavía en la actualidad y no han cambiado absolutamente nada más que el contexto, ¿no? Número 3, ¿has actuado alguna vez como uno de los personajes? Y bueno, nosotros ahí ponemos, hemos caído en esas redes, o nuestros papás nos han conseguido tanto que nos ha costado mucho trabajo salir adelante, porque es tanto el consentirnos que no vemos la necesidad de trabajar. Ustedes escriban, ¿no? Número 4, ¿has experimentado celos, ira o emoción de la forma en que se expresan en alguno de los poemas que has leído, sobre todo en los de estas, o Juana Inés de la Cruz? ¿Les ha pasado que se han enamorado de alguien que no les corresponde, o alguien más enamorado de ustedes y por más que quieran corresponder no puede? Bueno, ahí escríbanle, si les han mandado cartitas y ustedes ya no saben qué hacer con esa persona y ya le dijeron que no, bueno, también escríbanos y cuéntenos sus experiencias. Y como vamos a ver en este análisis, nosotros somos muy parecidos a los personajes de los textos literarios que leemos. A esto llega esta reflexión, a esto quiere llegar, que si ustedes quieren encontrar la solución a una problemática de una vida, lean, ahí van a encontrar muchas respuestas de la vida en la literatura, ¿no? Y no se les olvide responder sus actividades formativas, sobre todo la socioemocional, que tiene un valor de 5% y que van a trabajar con la tutora, y también no se les olvide responder estos cuestionarios sobre la opinión de nuestra tutora y sobre cómo he trabajado con ustedes a lo largo de estas semanas. Y no sé si llegan a tener más dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, algo que quisieran hacer, jóvenes. ¿Dudas? Pues chicos, en esta semana prácticamente ya hemos terminado con todos los recursos y la próxima semana solamente vamos a poner en juego todo lo aprendido a lo largo de estas 3 semanas. Así es que a retomar sus apuntes y echarle todos los kilos. Y bueno, pues dejo de grabar. Y si